Vamos a comenzar nuestra clase para la resolución de ejercicios de probabilidad. ¿Se me escucha, verdad? Se le escucha. Gracias. Muy bien. Han debido descargar la hoja de ejercicios de la plataforma y ahora vamos a explicar la resolución de los ejercicios. Veamos el primero. En una empresa de lácteos, en control de calidad, ha llenado de bolsas de leche de 1000 cc de volumen. Cada 20 minutos se verifica el volumen de la máquina. La evaluación continúa hasta encontrar una bolsa que no cumple con las especificaciones. Fíjense, esta es la restricción que tiene el experimento, es decir, de cómo nosotros vamos a clasificar los resultados que vayamos a obtener. Ese se asocia con el hecho de que la bolsa cumple las especificaciones y N las que no cumple con ellas. Entonces, ¿cuál sería el espacio muestral que nosotros tengamos? Bien, de la enunciada entonces vemos que solamente existen periodos de tiempo donde se hace la selección de las bolsas, cada 20 minutos. No nos dicen qué cantidad. Lo que sí nos dicen es que la evaluación continúa hasta encontrar una bolsa que no cumple las especificaciones. Entonces, ¿cuáles serían los resultados? No se olviden, estamos viendo los posibles resultados que deberían dar. El primer resultado vendría a ser que la primera bolsa que se elige no cumpla, ¿no? Porque eso es lo que nos indican acá. Con N no cumple. Podría ser la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta, y así sucesivamente. Entonces, el espacio muestral que nosotros vayamos a tener va a depender de cómo planteemos el experimento y cuál sea la forma en la cual se van a registrar los puntos muestrales. Entonces, en este caso, el experimento, ojo, el experimento termina cuando se encuentra una bolsa que no cumple con las especificaciones, lo cual no significa que tengamos que sacar, qué sé yo, 20 bolsas para encontrar que la 20ª bolsa es la que no cumple. Recuerden, estamos viendo los posibles resultados. ¿Alguna pregunta? ¿Os he entendido? ¿Está bien? Sencillo, ¿verdad? Veamos el segundo experimento. A ver, vamos a conseguir esto. Permítame un momentito. Listo. ¿Cuántos números se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5? Suponiendo que no pueden repetirse. Nuevamente, jóvenes, no es lo que yo tengo que darme de restricciones, son las restricciones que tiene el ejercicio o el problema que nosotros estemos queriendo resolver. Eso es lo que tienen que fijarse. Acá, por ejemplo, mucha gente estaría dispuesta a decir, tengo que formar los 5 dígitos, pero eso no nos está diciendo el enunciado, y eso es lo que no ocurre en la realidad. Hay veces que recibimos noticias y las entendemos o comprendemos de acuerdo a nuestra forma de querer ver las cosas, cuando lo que tenemos que ver es qué es lo que de manera neutra nos están transmitiendo. Entonces, en este caso, lo que tendríamos que ver es que se pueden elegir de los 5 dígitos 1, 2, 3, 4 o 5. La única restricción es que no pueden repetirse. ¿Sí? Entonces, el número total de números que se pueden formar van a ser 325. ¿Se ha entendido? Supongo que sí. ¿Alguna consulta? Bueno. ¿A qué está usando permutaciones, verdad? Estoy utilizando permutaciones, sí, la permutación 1 en 5, de 2 en 5. ¿Por qué? Porque nos dice números que se pueden formar. Entonces, 12 no es lo mismo que 21. Interesa el orden, ¿no? Un ejemplo. Bien. Si fueron dígitos de números 2 dígitos. ¿De acuerdo?
Veamos el siguiente ejercicio. ¿Cuántos números de 3 cifras pueden formarse? Bueno, acá existe una restricción con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4 y 5, si cada dígito se utiliza una sola vez. A diferencia del anterior ejercicio, acá nos están indicando que son 3 cifras. Acá no nos daban eso. Y nos dicen que cada dígito se utiliza una sola vez. Por lo tanto, solo puedo utilizar o elegir una sola vez el número. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues pongo 3 celdas para verme mejor en la resolución. Y la primera restricción es que deben ser números de 3 cifras o 3 dígitos. Entonces, la primera celda que he puesto acá es aquella en la cual debo concentrarme. Ahora tenemos 6 dígitos, ¿no? Del 0 al 5. Pero sabemos que el 0 no cumple con la condición. Es decir, si yo pusiera acá un 0, las cifras que voy a generar van a ser de 2 dígitos, no de 3. Entonces, tengo 5 opciones para esta celda. Para la siguiente celda, voy a tachar a uno de los dígitos, al 4, por ejemplo. ¿Y cuáles puedo elegir? Los que restan. Pero en este caso, el 0 ya está ingresando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 105, por ejemplo, o 405, no hay ningún problema. Son 3 dígitos. Por lo tanto, nuevamente tengo 5 opciones. Ya he elegido 2 de los 6 dígitos. Y para la última celda, ¿cuántas opciones tendría? 4. Entonces, el número total de respuestas tendría que ser 5 por 5 por 4. 100 dígitos, ¿no? ¿De acuerdo? Principio de multiplicación, principio de adición. ¿Cuáles son los impares? ¿O cuántos son impares? Es la verdadera pregunta. ¿Cuántos son impares? No se olviden, acá lo que estamos haciendo es cuantificar, no estamos describiendo los resultados. En este inciso ha aparecido una nueva restricción. Entonces, lo que debo ver, ¿cuál de las 3 restricciones es la que tiene prioridad? De hecho, la primera es esta, ¿no es verdad? Dice 100 el primer dígito. ¿Por qué esta? Porque tienen que ser números impares de 3 dígitos. Entonces, en esta celda tendría el 1, el 3 o el 5. Esos serían los números que podría yo elegir para resolver el problema. Por lo tanto, tengo 3. Ahora, de 100 salto a la primera casilla. Y voy a suponer que he elegido el 3. ¿Ya? El 3. Muy bien. Si he elegido el 3, entonces, ¿qué sucedería? ¿Cuántas opciones tendría para esta casilla? Acá no tengo restricciones, salvo el 0. Entonces, ¿cuántas opciones tendría? 1, 2, 4 y 5. Estoy suponiendo que he elegido el 3, ¿no? Porque tendría que ser el 3, el 5 o el 1 para la primera casilla. Entonces, voy a suponer que he elegido el 3. Entonces, 1, 2, 4 y 5. Serían 4 opciones. Y para la segunda casilla, bueno, ya he elegido 2 dígitos. Entonces, los separo esos 2 dígitos. Y para la segunda casilla tendría 1, 2, 3 y 4. Luego,
el resultado va a ser 4 por 4 por 3. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Con toda confianza, por favor. O alguna observación, por ahí me equivoqué. ¿Está claro? ¿Cuántos son mayores de 330? A ver, ¿quién me puede resolver este inciso? Trataremos de resolverlo. Si son mayores de 330, 301 no podría ser, 210 menos. Entonces, yo tengo tres opciones, ¿no es verdad? Voy a ponerlos todos en sus colores originales. Ya. Entonces, tengo tres opciones. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, acá debería poner que tengo el 4 o el 5, tres opciones. En la siguiente casilla, ¿cuántas opciones tendría? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguien se anima? ¿Podría repetir la pregunta? ¿En qué? Se cortó la... ¿Se cortó? Ya, lo que les decía es que cuando son mayores que 330, yo tengo tres opciones, que sea el 3, el 4 y el 5. ¿El 3 por qué? Porque 345, por ejemplo, es mayor que 330. Entonces, como tengo para la primera casilla, que es la restricción, pues son mayores que 330, tendría tres opciones, ¿no? El 3, el 4 y el 5. ¿Cuál sería la siguiente opción? 4 y 5, ingeniero. 4 y 5. ¿Están de acuerdo? El problema que tenemos ahí es el siguiente. Si yo tengo tres opciones, el 3, 4 y 5, y como tú bien lo dices, puede ser el 4 y 5. Entonces, ¿qué es lo que estaría yo indicando? Que mi primer número ha sido el 3. Y mi segunda opción son el 4 y el 5. Pero, ¿acaso no podría ser el 410 un número mayor que 330? ¿Me están siguiendo? Ahí empezamos a confundirnos, ¿no? Entonces digo, no. El 410 puede ser. Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 opciones. Un ratito. ¿Y qué pasa si es 3? No 3 opciones, es el 3. Ya no tengo 3 opciones, porque ahí sería el 301, por ejemplo. Entonces entramos en conflicto. Si estamos entrando en conflicto, lo que debemos hacer es separar el problema en dos componentes. Cuando se tiene el 3, lo voy a poner en rojo, ¿ya? Cuando se tiene el 3, vamos a utilizar teclado en inglés con castellano. Y cuando tenemos el 4 o el 5. Entonces, coloca 3, ya, listo, se acabó el problema. ¿Cuántas opciones tengo en esta casilla? Uno sola. En la siguiente, ahora sí, como es 3, tendría dos opciones, el 4 o el 5. Y acá, ¿cuántas opciones tendría? Yo utilizo esos dos dígitos. Tendría 1, 2, 3, 4. Lo que me da un total de
1 por 2 por 4. Igual a 8. Ahora, 400 o 500. Ahora tengo dos opciones. ¿Sí? Entonces, si elijo al 4, por decir, si elijo al 4, voy a volverlos de un solo color. Ya, listo. ¿No? Ahí tendría dos opciones. Ups. ¿Qué he hecho? Una pasada. Eso sí. Dos opciones. ¿Cuántas tendría para la segunda casilla? Si he elegido el 4, entonces el 5 queda libre o viceversa. Entonces tendría 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, no hay restricción, ¿no? 401 es mayor que 330. 501 es mayor que 330. No me estoy complicando. Por lo tanto, tengo 5 opciones. Y si he elegido estos dos números, ¿cuántas me quedarían para la tercera casilla? 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, el número total de números tiene que ser 2 por 5 por 4. Igual a 40. Entonces, el total van a ser 48 números mayores que 330. ¿Sí? Principio de multiplicación y principio de adición. Multiplicación para encontrar los posibles números y después sumar las soluciones parciales. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero, ¿entendió? Perfecto. Veamos el problema 4. Aquí vamos a ver cómo van. Hay dos obras de 3 volúmenes cada una y otros dos de 2 volúmenes cada una. ¿De cuántas maneras pueden colocarse los 10 libros? 2 obras de 3 volúmenes, 3 por 2, 6, y otras 2 de 2 volúmenes, 2 por 2, 4, son 10, ¿no? 10 libros. Entonces, ¿de cuántas maneras pueden colocarse los 10 libros en un estante? Si deben quedar de tal manera, acá viene la restricción. Si deben quedar de tal manera que no se separen los libros. Entonces, acá lo que nos están diciendo es, tú puedes colocarlos desordenados, pero no separados. De la primera obra, puedes poner el 3, 1, 2. Ya, desordenado, pero no están separados. Muy bien. Entonces, ahí es donde comenzamos. ¿De cuántas maneras yo puedo ordenar la primera obra de 3 volúmenes? Una de las obras, porque acá no hay orden, ¿no? Una de las obras es de 3 factorial. Por cada arreglo de la primera obra de 3 volúmenes, tengo 3 factoriales arreglos para la obra de 3 volúmenes, para la segunda obra de 3 volúmenes. Y por cada arreglo de esas dos obras, tengo 2 factorial para la obra, para una de las obras de 2 volúmenes. Y finalmente 2 factorial para la segunda obra de 2 volúmenes. Muy bien, entonces esta parte lo que me está dando es los arreglos que se pueden dar entre las obras. Pero las obras también pueden estar desordenadas, porque acá no hay un orden, ¿no? La primera obra de 3 volúmenes, la segunda obra de 3 volúmenes, no. Entonces, tengo 1, 2, 3 y 4. Y esas 4 obras pueden ordenarse de 4 factorial. Y eso nos daría 3.456 formas en las cuales podemos poner esos libros. ¿Qué les parece? ¿El porqué del 4 factorial podría volver a explicar? Claro que sí, porque esta es una obra. Lo voy a ir pintando de diferentes colores, ¿ya? Esta es la segunda obra.
Esta es la tercera obra. Los textos están desordenados, pero están juntos, ¿no? Juntos, pero no revueltos por el momento. Pero este es un orden que le he dado. Lo que podría suceder es que esta obra, además de estar desordenada, no venga en primer lugar, sino en segundo lugar. O esta obra de dos volúmenes venga en primer lugar. Entonces, el 4 factorial va a ser la forma en la cual arreglo estas 4 casillas de diferentes colores. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero, gracias. Perfecto. Eso es entonces lo que está pasando. Pregunta para ustedes. ¿Cuál sería el total de espacio de puntos de mostrar que tendríamos en el arreglo de estas obras? ¿Cómo lo calcularía? Ya no serían obras, serían 10 libros. ¿Qué me importa si es la primera obra, la segunda obra? Son 10 libros. ¿De cuántas maneras podríamos ordenar los 10 libros? ¿Interesa el orden o no interesa? ¿Es factorial? Ya, pero primero dime, ¿interesa el orden o no interesa el orden? Me interesa. Claro que sí, me interesa. Porque ¿cuál va a ser el primer texto? No va a ser lo mismo el primer volumen de la segunda que el primer volumen de la tercera obra. Interesa el orden. Por lo tanto, es 10 factorial. ¿Mm? Entonces pueden sacar el número que les da. Eso es el caos. ¿Está bien? No se olviden, la probabilidad matemática o la probabilidad de Laplace, lo que nos está dando es simplemente el arreglo que se daría por considerar si interesa o no interesa el orden. En este caso, por ejemplo, estamos interesados en el orden dentro de las obras, por eso lo ponemos así. Otras son los 10. Y a ver, vamos a calcular la probabilidad, ¿ya? Entonces aquí 3.456 dividido entre 10 factorial. La probabilidad de que se dé que las obras estén desordenadas, pero juntas, es de 0,1%. ¿Qué tal? ¿Mm? Eso es lo asombroso de la probabilidad. Ahí entonces empiezas a darte cuenta que nosotros muchas veces, y esto ocurre en la vida real, les cuento, nosotros muchas veces creemos de que lo que pensamos, según nuestra percepción, ¿no?, es lo que va a ocurrir, pero no, hay otras opciones que se dan. ¿No? Es un juego de ajedrez. Tu contrincante hace un movimiento y se abren infinitas, ojo, infinito no significa que sea un número que no es demasiado grande, ¿no? Son infinitas posibilidades. Es un número grande. ¿Cuán grande es otra cosa? ¿No? Y es lo que podemos ver en la guerra de los políticos ahora, que no es fraude, que es golpe, que la OEA ha hecho mal las cosas, van a la OEA, les dan lecciones de lo que significa análisis jurídico, vuelven acá, sacan que la Contraloría es la que debería buscar una respuesta. Entonces, ven, muchas veces creemos, no estoy criticando a nadie, les estoy dando ejemplos, ¿no? Creemos que esta es la solución y nos olvidamos que hay otras. Y que muchas veces lo que estamos pensando no necesariamente es lo más lógico. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener, la mente abierta, tanto en algo social, en algo trivial tal vez, y mucho más en un análisis que estén haciendo desde un punto de vista científico o ingeniería. ¿Está bien?
Veamos el siguiente ejercicio. ¿De cuántas maneras se pueden formar 6 personas para subirse en autobús? Los sobrinos del Pato Donald, Hugo, Paco y Luis. ¿Es lo mismo Hugo, Paco, Luis que Paco, Luis, Hugo? En cuanto al orden, En cuanto al orden, no. Por lo tanto, ¿de cuántas maneras se subirían? 720 formas. 6 factorial. Porque cada persona puede tomar una diferente posición o un diferente lugar. Por eso, Hugo, Paco, Luis no es lo mismo que Paco, Luis, Hugo. No, es que yo estoy subiendo primero. Ahí ya te está diciendo, no, yo voy a subir primero si quieres. Entonces voy a poner primero en la línea. Yo, que soy Luis. Entonces viene Paco y dice, ¿por qué él? Yo quiero ser primero y es otro. Luego interesa el orden. ¿Está bien? Si 3 personas insisten en seguir cada una de ellas a las otras, ¿de cuántas maneras es posible que eso ocurra? Nuevamente, Ingeniero, disculpe que se desconectó su audio. se me escucha, ¿verdad? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, este grupo, Hugo Luis, es como si fuera una persona. Y este grupo puede colocarse en 1, 2, 3, 4 posiciones. Sí, dime. ¿Podría repetir el ejercicio? Es que se cortó. Claro que sí. Y Desde la primera parte 6 factorial se ha entendido, ¿no? sí. Ya. En este caso, las insisten en seguir cada una de ellas a las otras. ¿De cuántas maneras es posible esto? Entonces, hay 3 personas que van a estar juntas. Los amiguitos que siempre se sientan juntos, que están al final del aula, etc. Nuevamente, los vamos a llamar Hugo, Paco y Luis. Hugo, Paco y Luis pueden colocarse en diferentes posiciones. Pero los 3 juntos siempre. Entonces, esos es como si fueran una persona. Por eso les he pintado 3 celdas. Hugo, Paco y Luis. Ahora, estas celdas que vienen a ser una, pueden colocarse al medio o en el otro extremo. También van a tener diferentes posiciones. Por lo tanto, los arreglos que tendríamos son la forma en la que se arreglan esos 3 amigos y la forma en la que se arreglan las 3 personas restantes y el grupo de amigos. Y eso sería 3 factorial por 4 factorial. ¿Se entendió? Muy bien. El siguiente inciso, nos dicen, si en un determinado conjunto de 2 personas, cada una de ellas se niega a seguir a la otra, ¿no? Muchos son enemigos acérrimos, no se quieren ni ver, ¿de cuántas maneras es posible acomodarlas? Y ese problema es mucho más complicado en su resolución. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque yo podría poner a una de las personas en esta celda, ¿no? Ya, para que se aleje de su contrincante o de su enemigo. Y hay un enemigo que lo vamos a poner con rojo, podría estar en esta celda. Ah, no, pero también podría estar en esa otra celda. Esta no, porque estarían juntos. Pero también podría estar esta otra celda. Entonces voy a tener diferentes ángulos. Y se me complica la existencia, ¿no? Y lo mismo, esta persona podría venir a esta celda. Entonces, bien difícil. ¿Cómo lo soluciono? Este es un ejemplo claro en el cual podemos recurrir al complemento.
que nos va a resultar mucho más sencillo. ¿Y por qué el complemento? Porque yo puedo decir, estas personas no están enojadas, siempre van juntas, ¿no? Pero es el complemento. Están pidiendo que no estén una al lado de la otra. No, yo voy a considerar cuando están una al lado de la otra. Lo mismo que hacíamos con Hugo, Paco y Luis. Entonces los junto. ¿Y qué voy a tener? 2 factorial. Y esto es como si fuera una persona. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Multiplicado por 5 factorial. Pero el total de arreglo que tenemos es 6 factorial, la forma en la que las 6 personas se pueden arreglar. Entonces, voy a tener 6 factorial menos el arreglo cuando las personas van juntas. Y ese va a ser el total. ¿Se ha entendido? Ha sido más fácil atacarlo este problema o resolver este ejercicio utilizando el complemento que yendo por la vía directa. ¿Y qué podría explicar una vez más, por favor? Claro que sí. ¿Se ha entendido el movimiento de las celdas que he hecho? ¿No? Estos no pueden ir juntos, entonces este señor se va a venir acá porque no pueden ir juntos. Entonces, esta es una de las opciones que tenemos, ¿no? Pero también podría ser que no, este señor va a estar acá, es válido, porque no está junto a la primera. Entonces ahí tendríamos distintas opciones, pero ahí viene mi complicación. ¿Por qué? Porque esta persona, cuando tengo una persona entre los dos, está bien. Puede, como mínimo, ¿no? Pueden ser 2, o 3 o 4. Pero esta persona también podría encontrarse en esta celda. ¿Sí? No en la primera. Y siguen separados. Entonces me resulta bien difícil el poder determinar de cuántas maneras se pueden colocar esas personas. Tendría que ver, cuando la primera está en la primera celda, la última está en y la segunda está en la tercera, en la cuarta, en la quinta o en la sexta. Cuando la primera está en la segunda y la otra está en la cuarta, quinta, sexta. Y así tendría que ir resolviendo. Complicado. Entonces, ¿qué es lo que hago? El 6 factorial es la totalidad de arreglos que se pueden tener de las 6 personas. Y ese total, lo que le voy a restar es el complemento. ¿Y cuál es el complemento? Estoy buscando cuando no están juntas. Entonces, ahora voy a buscar cuando estén juntos. Entonces, lo mismo que el anterior inciso. Se pueden colocar de 2 formas diferentes, 2 factorial. Luego estos 2 es como si fuera una persona. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿No? Entonces, 5 factorial. Por lo tanto, los arreglos en los cuales esas 2 personas no van a estar juntas es el complemento de esto. Es decir, 6 factorial menos 2 factorial por 5 factorial. ¿Se entendió? Sí, mucho mejor. Perfecto. ¿No? ¿Por qué? Muy bien. Esto entonces es lo que nos facilita bastante el trabajo. Lo mismo, cuando ustedes estén resolviendo algún problema que no sea de probabilidad, traten de encontrar otro enfoque, ¿no? Que sea el complemento y vean qué es lo que pasa. El complemento sería, si estoy haciendo este arreglo de cito, ¿qué pasa si lo hago de la otra manera que no es la correcta? Posiblemente encuentren una respuesta más rápida. Esta materia, jóvenes, nos enseña a pensar, primero. Y lo segundo, nos abre los ojos a la realidad de cuántos son los posibles resultados que podríamos tener. Lo segundo, que no todo, lo tercero, no todo lo que pensamos bien. Lo que les decía antes de que me corte es que ustedes, más de
tener la mente abierta, ver de que pueden existir otras opciones, tienen que pensar que hay otras formas de poder resolver el problema. Y es el complemento. Eso es entonces lo que aprendemos como habilidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar. Ay, otra vez se cortó. Bueno. ¿Alguna consulta que tengan, jóvenes, sobre lo que acabamos de ver? No, claro. Perfecto. Veamos el siguiente ejercicio. En una clínica trabajan 18 enfermeras. ¿Cuántas guardias diferentes de 3 enfermeras pueden formarse? ¿Interesa el orden? No, ¿verdad? Simplemente queremos grupos de 3 enfermeras. Entonces, esta sería ya la selección de 3 personas entre 18. Por lo tanto, sería una combinatoria. ¿Estamos de acuerdo? Tengo visitas por acá. ¿Sí? Y el siguiente inciso. ¿En cuántas guardias de las formadas en A, o bueno, en el inciso anterior, estará una enfermera determinada? Entonces, si hay una enfermera, ya solamente tengo que hacer la selección de 2, porque hay una que sí o sí va a estar. Por lo tanto, es la combinatoria de 2 en 17. Algo que me olvidaba decirles. Esta es la manera en la cual nosotros representamos la combinatoria. ¿Ya? Y que es, algunos le llaman variación, que vendría a ser la combinatoria de 3 en 18. Entonces, esas son las formas en las cuales lo expresamos. Y lo más común es lo que van a tener acá, un paréntesis de un vector, ¿no? 3 en 18. Muy bien. Entonces, en nuestro caso, lo que tendríamos para resolver el segundo inciso es justamente eso. Elegir 2 personas de las 17. O, por el contrario, trabajar con el complemento. Que nos va a dar la misma respuesta. Es decir, el complemento es la totalidad de puntos muestrales, 3 en 18, menos elegir 3 enfermeras, pero sin tomar en cuenta a la enfermera en cuestión. 3 en 17. Siguiente ejercicio. Para transmitir señales de día se dispone de 4 banderas triangulares. ¿Ya? Y 3 juegos iguales, compuestos cada una de 9 banderas rectangulares distintas entre sí. Cada señal debe consistir de una bandera triangular, las restricciones, ¿no? Seguida de 3, 2, 1 o una bandera rectangular. Las que siempre tienen que estar son las banderas triangulares. Entonces, nos dicen, se desea saber qué número de señales distintas pueden hacerse y qué sería más perjudicial. Si perder 3 rectangulares iguales o 2 juegos de estas banderas. Bueno, ese es el segundo parte. Entonces, para responder a esta pregunta, lo que tendríamos es que considerar las restricciones. 4 banderas triangulares
y 3 juegos iguales compuestos cada una de 9 banderas rectangulares. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos interés el orden. No tanto acá, ¿no? Porque 1 de 4 es la selección que tenemos que hacer. Esta es la bandera triangular cuando no hay ninguna bandera rectangular. Entonces, 1 de 4, ¿sí? Prácticamente nos va a dar lo mismo que la combinatoria. Si utilizamos una bandera rectangular, tendría que ser 1 de 4, pero ojo, las banderas rectangulares son distintas entre sí. Por lo tanto, interesa la permutación. Acá también, perdón. Las 4 banderas son distintas. Esto me olvidaba verlo. Tener mucho cuidado con distintas. Por lo tanto, interesa la permutación. Entonces, 1 de 4 por 1 de 9. Si son 2 banderas, tendría 1 de 4 por 1 de 9 por 1 de 9. Más 1 de 4 por 1 de 9, 1 de 9 por 1 de 9. Cuando utilizo las 3 banderas. Bien, este es el resultado que nos da Moy en su texto, que a propósito se los voy a subir en el transcurso de la semana, el texto de problemas de Moy. Encontré una versión digital. Pero si ustedes se dan cuenta en el problema, lo único que nos dicen son, en el planteamiento del problema, son 3 juegos iguales compuestos cada uno de 9 banderas. Es decir, no nos dicen un juego asignado a la primera posición, un juego asignado a la segunda posición y un juego asignado a la tercera posición, ¿no? Solamente nos dicen que hay 3 juegos iguales. Entonces, lo que nosotros deberíamos plantear o considerar, en este caso, por lo menos así pienso yo, es la combinatoria. Seleccionar uno de los 3 juegos de banderas rectangulares. Para el segundo caso, 2 juegos de las banderas. Y para el tercer caso, ¿qué tendríamos que poner? Tres de 3, ¿no? Que es un solo arreglo. ¿Se ha entendido, jóvenes? No hay una sección que diga, hay un juego asignado a la primera posición. Acá lo estábamos asumiendo, pero no necesariamente es así. Entonces tendríamos que ver cuáles son los juegos que vamos a combinar. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Se ha entendido? Sí. Perfecto. Vámonos a la segunda parte. Nos dice, ¿qué es más perjudicial? ¿Perder 3 banderas rectangulares iguales o 2 juegos de esta clase de banderas? Si perdemos 3 banderas, ya no tendríamos 9, tendríamos 8, porque se han perdido las 3 banderas en los 3 juegos. Entonces, en este caso tendríamos que ver cuántas señales se hacen. Ninguna bandera rectangular. Una bandera rectangular, pero fíjense, ya no es a 9, es a 8. A 8, a 8, a 8, a 8, a 8. Y tendríamos que hacer este cálculo. ¿Ya? Y la otra nos dice, o 2 juegos de esta clase de banderas. Ah, ya, esto ya es más complicado, ¿no? ¿Por qué? La primera señal sin bandera rectangular y la segunda señal es con una de las 9. Ya no tengo que poner combinatoria porque hay un solo juego. Más 2 de las 9. Más 3 de las 9, ¿no? Y una de las triangulares. ¿Se ha entendido? Dije, ¿podría volver a explicar, por favor? ¿Desde qué parte?
El planteamiento, ingeniero, más que todo. Ya. Se pierden 3 banderas rectangulares. Este es el caso, ¿no? Solamente tendría 3 banderas rectangulares. O perdón, 8 banderas rectangulares. Y no eran 9. O ya no son 9 como eran al principio. Y el cálculo sigue siendo el mismo. Pero si se pierden 2 juegos de banderas rectangulares, entonces tendría un solo juego del cual tendría que elegir 0 banderas rectangulares, ¿no? Cuando solamente utilizo las triangulares. Y acá una de las 9. Y después 2 de las 9. Yo no tendría la multiplicación acá. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Gracias. Perfecto. ¿Está bien? ¿Se ha entendido? Entonces, Sí. calculando las ecuaciones estas, encontraríamos qué cantidad de señales podríamos hacer y podríamos ver cuál es más perjudicial. Para mí es este inciso o esta respuesta. Bien, siguiente ejercicio. En una bodega hay 5 tipos diferentes de botellas. ¿De cuántas formas se pueden elegir 4 botellas? ¿Qué tipo de problema es este? A ver. ¿Puedo repetir la misma botella? El mismo tipo de botella, perdón. El ejercicio no específico que no podamos. Por lo tanto, sí se puede repetir, ¿no? Esta sería una combinación con repetición, porque no me interesa en qué orden salen. Lo que me está interesando es que puedo repetir. Entonces, este es el secreto, ¿sí? Hay 5 tipos de cuántas formas se pueden elegir 4 botellas. Entonces sería combinatoria en repetición de 5 en 4. De 5 opciones para 4 juegos. ¿Está bien? Eso es entonces lo que nos sale. Esa es la combinatoria de la con repetición. Entonces, los números se invierten para plantear la fórmula de la combinatoria. Ese es el resultado. ¿Está bien? Ahora, vámonos al siguiente ejercicio. En una heladería tienen 12 sabores distintos. ¿Cuántos cucuruchos o helados, conos, de 2 sabores distintos se pueden elegir? Son sabores distintos. En este caso, tendría que utilizar permutación combinatoria o combinatoria con repetición. Combinatoria. Combinatoria, porque tengo que elegir 2 de los 12. No me interesa el orden, solamente la elección. Y son 66 formas de tenerla. Y si se pueden repetir los sabores, ¿qué significaría eso? Hay de vainilla y digo vainilla y vainilla. 2 veces vainilla, estoy repitiendo. ¿Interesa orden? No, porque vainilla es lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso sería una combinatoria con repetición. Y nuevamente, lo que les decía, tengo 2 opciones para formar 2 grupos. ¿No? Combinatoria con repetición de 2 en 2. Invierto los valores, entonces sería 12 más 2 menos 1 y 2. Y tendría 13 factorial sobre 2 factorial y 12 menos 1 factorial, que me da un valor de 78. Y eso es lógico. Fíjense, tenía 6 cuando no repetí. Y cuando repito, ¿qué va a pasar? Tengo 12 opciones de repetir. 66 más 12
78. ¿Está bien? Veamos si ustedes pueden hacer lo siguiente. Una pizzería ofrece 6 ingredientes para añadir una base de mozzarella y tomate. Si la oferta consiste en añadir 2 ingredientes, ¿cuántas pizzas se pueden elaborar? ¿Qué restricciones tiene el problema? Piensen. Combinatorio, ingeniero. ¿Con repetición o sin repetición? Sí, Sin repetición. ¿Dónde dice que es sin repetición? Lo dice añadir 2 ingredientes. Pero 2 ingredientes cualquiera Si son cualquiera. sería con repetición. No. Exacto, no se limiten ustedes. ¿Es posible repetir el mismo ingrediente? Sí, no nos está poniendo ninguna restricción. Nosotros nos estamos poniendo la restricción. Alguien me decía esta mañana, pero es el mismo ingrediente, pero lo estás repitiendo. Muy bien, entonces es combinatoria con repetición. 6 tomados de 2. Y ahí tendría 21 opciones. 6 más 2 menos 1, ¿no? 6 más 2 menos 1, esa es la fórmula, dividido entre 2 factorial y 6 menos 1. 7 factorial, 2 factorial, 6 menos 1 factorial. Tendrías 21 opciones. Veamos sin repetición. Sería la combinatoria de 2 en 6. Son 15. Más 6, que estás repitiendo, 21. Muy bien. Eso es lo que quiero que ustedes vean. Porque eso es lo que tienen que hacer ya en su vida profesional. Tienen que ver qué restricciones hay, qué restricciones yo voy a poner para limitar el trabajo que voy a realizar. Eso van a ir viendo a medida que suban. Pero lo importante es que vean qué es lo que debo hacer y con qué restricciones estoy trabajando cuando suben en sus semestres, ¿no? Bien, veamos el siguiente. Una compañía comercializa 5 tipos de impresoras a color, 4 de impresoras láser y 6 de impresoras matriciales. Entonces, estas son las impresoras que comercializa. ¿Cuál es la probabilidad de que si se eligen 5 impresoras al azar, ¿no?, se elijan 3 de color, 3 impresoras a color, 2 impresoras láser y ninguna matricial? Muy bien, estamos aplicando entonces el teorema de Laplace o la probabilidad matemática. Los puntos particulares sobre todos los puntos muestrales. Vamos a pensar denominador. ¿De cuántas maneras yo puedo elegir 5 impresoras de todas las que hay? Acá no hay distinción si son de color, si son matriciales o si son láser. En total son 15. 5, 9 más 6, 15. Entonces, esa es la fórmula que puedo elegir. Todas las posibles combinaciones, porque no hay un orden además, ¿no? Mientras que en el numerador, igual hago un conteo, pero ya por las restricciones. Van a ser 3 de color, entonces 3 de las 5, y por cada elección de las impresoras a color, voy a tener 2 de las 4 impresoras láser. Y esa sería la fórmula de la probabilidad. Entonces, mira, no ha habido mucho ejercicio de probabilidad. No es necesario, porque acá lo que les digo, en el numerador vamos a tener que hacer los conteos considerando restricciones.
Y en el denominador tengo que hacer el conteo considerando las restricciones naturales. ¿Y cuáles son las restricciones naturales? Que son 15 computadores, que no me interesa el orden, por lo tanto es combinatoria. Y de las 15 voy a elegir 5. ¿Se ha entendido? Sí. Muy bien. Siguiente y último ejercicio, porque es cansador esta probabilidad. Hace doler la cabeza, ¿no? 4 turistas llegan a un hotel que tiene 6 hoteles. O perdón, a un pueblo que tiene 6 hoteles. Si los turistas eligen al azar el hotel donde se van a hospedar, hallar el número de maneras en que todos se hospeden sin ninguna restricción. Entonces, 6 a la carta. ¿De dónde sale 6 a la carta? A ver, vamos a ir. Llega el primer turista. ¿Cuántas opciones tiene para alojarse? Seis hoteles. 6. Llega el segundo. Muy bien, 6. Llega el segundo. ¿Cuántas opciones tiene? No hay vamos a suponer que he sido el primero. Yo llego, tal vez no le gusta, pero ya, me voy a alojar en el mismo hotel, dice. ¿Cuántas opciones tendría el segundo? Igual 6. 6. 6 a la cuarta. ¿Está bien? Todos se hospeden en hoteles distintos. ¿De cuántas maneras se podría alojar en hoteles distintos? ¿Interesa el orden? No. No. Por lo tanto, ¿qué debería plantear acá? No interesa el orden. Por lo tanto, sería la combinatoria de... ¿De acuerdo? Sí, la combinatoria de 4 en 6. ¿De cuántas maneras podemos elegir? 4 de 6 hoteles. Nuevamente, este es el caso general. Todas las opciones que se tienen. Todos estamos juntos en un hotel, todos estamos dispersos en los hoteles, se han elegido el primero al cuarto, se han elegido el 1, 5, 6 y 3, etcétera. Este es el espacio muestral general. Y este es el espacio particular, con la restricción adicional, de que todos los turistas se van a alojar en diferentes hoteles. Entonces, la probabilidad de que eso suceda sería este inciso, la combinatoria de 4 en 6, dividido entre 6 a la cuarta. Y si ustedes hacen el cálculo, ya les va a salir un número bien pequeñito. A ver, vamos a poner 6 en combinatoria de 4, dividido entre 6 a la cuarta. 0.011. Es decir, hay un 1.16% de que eso ocurra. ¿Qué va a ser probable, jóvenes? La probabilidad de que se alojen en distintos hoteles es de 1,16. ¿Qué es lo más probable? Que se alojen en el mismo hotel. Que lo más probable es que por lo menos dos pistas se alojen en el mismo hotel. Por lo menos 2. ¿No? Porque tendríamos 2, 3, los 4. Eso es lo que nos daría. ¿De acuerdo? Sí.
Muy bien, jóvenes. ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? Abre la cabeza, pensar más. Entonces, mi consejo, siempre tengan la mente abierta. Siempre hay otras soluciones. Por asuntos tales que se podrían dar. Muy bien. El día martes vamos a seguir resolviendo, ¿ya? Todavía tenemos varios ejercicios para resolver. Pero el día sábado tenemos nuestro primer parcial. No se olviden de registrarse, por favor, con la plataforma institucional y su correo institucional en Google, ¿no? Luego de hacer la transición. ¿Alguna consulta que tengan? Ingeniero, ¿el examen del día sábado va a ser a las 10 o a las No, 3? me he equivocado. Es a las 3. Está bien, ingeniero. A las 3 de la tarde, ¿ya? Muy bien. Gracias, jóvenes. Espero que hayan divertido. Ingeniero, Dime. ¿hasta qué tema vamos a avanzar sobre el examen? Todo estadística descriptiva. Muy bien. Ya. Si no hay más consultas, nos veríamos el día. Dime. Para el día sábado tenemos que hacer algún requisito especial como carnet o martillo o algo. Solamente la buena fe, eso significa que sean honestos y haber estudiado. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, disculpe. Entonces, el examen era en el Classroom o con la cuenta institucional. Sí, en Classroom, pero en la plataforma institucional. Está bien, muchas gracias. ¿Por qué? Muy bien. Si no hay más consultas, les agradezco mucho por su asistencia. Nos vemos el día sábado a las 3 de la tarde. ¿Ya? Yo les voy a enviar un mensaje 10 minutos antes. ¿De acuerdo? Está bien. Gracias, jóvenes. Espero que se hayan divertido. Créanme, uno se divierte con los ejercicios de probabilidad.